Acompáñenme por favor, hermanos, en sus Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 15, y vamos a leer únicamente un versículo. Génesis capítulo 15 y vamos a leer el versículo número 6. Génesis 15, 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La justificación por fe es el corazón de la Escritura. El reformador Martín Lutero, hablando de la justificación por fe, dijo lo siguiente: la justificación por la fe es el artículo por el cual la iglesia se mantiene o se cae. Y dijo también así: la justificación es la doctrina principal del cristianismo. Si se pierde esta doctrina, se pierde todo. En otras palabras, para Lutero, la doctrina de la justificación por la fe era el corazón del evangelio y por lo tanto la doctrina más importante de toda la Escritura. Pero no únicamente Lutero pensaba de esa manera. Juan Calvino, otro de los reformadores, dijo lo siguiente: la justificación es el eje sobre el cual gira toda la religión cristiana. Así que cuando nosotros escuchamos que la justificación por la fe es el corazón de la Escritura, estamos escuchando el pensamiento teológico de todos los reformadores, tanto de Lutero como Calvino y de los reformadores en general. Pero no únicamente es en lo que nosotros nos basamos para decir que la justificación por la fe es el corazón de la Escritura, sino que la Escritura misma nos habla acerca de eso, como vamos a ver. En la predicación de esta mañana, que he titulado La justificación de Abraham y la nuestra, vamos a tocar 3 puntos que nos van a servir para entender esta doctrina tan importante en la Escritura. Pues como ya vimos en el pensamiento reformado, sin la doctrina de la justificación no hay cristianismo. Así es de importante esta doctrina y por lo tanto es de vital importancia que nosotros la conozcamos plenamente, pero no únicamente que la conozcamos, sino que también la creamos fielmente. En esta predicación, los 3 puntos que vamos a ver son los siguientes. El primer tema, definiremos qué es la fe, qué es la justificación, y vamos a ver cómo la relación entre estas 2 palabras nos dan esa maravillosa acción que es la justificación de nuestras almas. En el segundo tema veremos cómo fue justificado Abraham, y en el tercer tema veremos cómo se aplica esa justicia en nosotros. Vamos a orar, hermanos, para comenzar con este mensaje. Padre, te damos gracias porque nos permites estar en esta mañana recibiendo de tu bendita palabra. Queremos, Señor, que en este día nos des corazones dispuestos, Señor, a recibir tu mensaje. Que lo hagamos con humildad, que lo hagamos con devoción, Señor, porque sabemos que esta palabra tuya que traes para nosotros en este día, Señor, servirá para nosotros aplicarlo a nuestra propia vida, glorificarte a ti con ello, Señor, y gozarnos el saber que hemos entrado a esa justificación que tú nos ofreces únicamente por la fe. Quita toda distracción, toda preocupación que nos impida tomar esto, Señor, con devoción. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra fe tiene 2 conceptos. Uno de los conceptos es un concepto general y el otro concepto es un concepto religioso. El concepto general se utiliza cuando las personas tienen la esperanza o la confianza de que algo va a suceder en sus vidas, aun cuando no tienen evidencia de esto. Por ejemplo, el agricultor dice: yo tengo fe en que va a llover, aunque no vea ni una nube en el cielo.
El estudiante dice, yo tengo fe en que voy a pasar los exámenes, aunque ni siquiera haya estudiado. El enfermo dice, yo tengo fe en que me voy a sanar, aun cuando tenga una enfermedad muy grave. El desempleado dice, yo tengo fe en que voy a conseguir trabajo, aun cuando ya busque y no lo logra. El soltero dice, yo tengo fe en que voy a conseguir esposa, aunque no sea muy agraciado para ello. La esposa dice, yo tengo fe en que mi esposo va a cambiar, aunque pase el tiempo y vea que no ocurre un cambio en el esposo. Esta es la fe que nosotros llamamos en sentido general, que está basada en la esperanza, algo que no hay una certeza de que va a ocurrir. Sin embargo, el otro concepto de la fe es el concepto religioso, y este tiene que ver con la creencia en un Dios con minúscula, o en dioses con minúscula también. Tiene que ver con lo que esos dioses les prometen en esas religiones. Por ejemplo, los que practican el hinduismo tienen fe de que cuando van a morir, ellos van a ser reencarnados de acuerdo al karma, que le llaman ellos el karma, de acuerdo a las obras que hicieron en esta vida. Si hicieron buenas obras, van a reencarnar en personas mejor, de más alto nivel. Ellos se guían por castas, se van a hacer una casta más elevada. Pero si hicieron malas obras, van a ser pues degradados a castas más bajas, o incluso ellos creen que van a ser convertidos en animales. Esa es la creencia religiosa, es la fe religiosa de ellos. En otro ejemplo tenemos a los musulmanes. Los musulmanes creen que cuando ellos mueran, sus obras van a ser pesadas en una balanza. Si hicieron buenas obras, pues van a ir al cielo que les menciona en la escritura de ellos. Si hicieron malas obras, pues se van a ir al infierno también. Entonces ellos basan su fe en las creencias que ellos reciben de su religión. Pero en este sentido religioso, la fe ya no se basa en una esperanza, sino se basa en una certeza. Ellos tienen esa certeza, porque ellos lo creen. Esa es la fe, ya no es una esperanza como la fe en general, porque ellos confían en los dioses de ellos. Sin embargo, debido a que únicamente hay un solo Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia, las promesas que dan las enseñanzas de otras religiones no pueden ser consideradas como fe, porque no es una fe certera, sino se considera como una esperanza, como una fe en el sentido general, ya no una fe certera. Si nosotros entendemos esto, podemos concluir en el tema de la fe que la efectividad de la fe no resulta de qué tanta fe tenemos nosotros, sino en quién depositamos nuestra fe. Una persona religiosa puede decir, yo tengo mucha fe, como vimos ahorita, en que si yo me porto bien, voy a llegar a ser convertido en una mejor casta. Pero eso es una fe vaga, eso no es una fe. Aun cuando esta persona tenga mucha fe, cuando el musulmán tenga mucha fe que se va a salvar por las obras, no lo va a lograr, porque no está poniendo su fe en el verdadero Dios. Así que, hermanos, no depende entonces de la cantidad que tengamos de fe, sino en quién ponemos esa fe. Y la única persona en quien nosotros podemos depositar nuestra fe para que sea una fe certera es en nuestro Señor Jesucristo. Alguien puede poner su fe en un Dios o en una imagen o en una persona con la intención de ser declarado inocente y así salvar su alma. Sin embargo, debido a que esta fe le está poniendo en un objeto o en una persona, esta fe es incorrecta. Esta fe es una fe vana. Como dijimos, es únicamente cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, cuando esa fe se convierte en una fe certera. Eso es lo que es la fe. Ahora, ¿qué es la justificación? La justificación es la obra de Dios por la cual declara inocente a una persona o justa
a una persona aun cuando es una persona pecadora. La justificación se trata de un acto en el que Dios perdona a las personas a pesar de ser pecadores, y no porque hayan hecho algo bueno ni porque cumplan con ritos religiosos como mandas, rezos, sacrificios o cualquier otro tipo de cosas como limosnas, todo ese tipo de actos, sino que la justificación se obtiene únicamente por su fe en nuestro Señor Jesucristo, en lo que hizo por nosotros en la cruz, que fue morir por nuestros pecados, y también en su resurrección. A este acto de ser perdonados y declarados justos por poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo es a lo que se le llama la justificación. Y se le llama la justificación porque Dios aplica la justicia de Cristo en el creyente. Permítanme darles una ilustración para que nos ayude a entender mejor este proceso, lo que es la justificación. Imagine usted que cada pecado que comete es una mancha en su ropa. Usted trae una ropa impecable y cada pecado que usted comete es una mancha en su ropa. Y debido a la cantidad que comete de pecados, pues su vestidura se va haciendo cada vez más sucia, cada vez está más manchada. Dios no tolera el pecado, así que usted no puede presentarse ante Dios con ese ropaje sucio porque Dios no lo puede tolerar. Entonces Cristo que es puro, que no tiene ninguna mancha, toma su ropa limpia, le quita a usted la suya y le pone la ropa limpia de Cristo. Usted de esa manera ya puede presentarse ante Dios. Eso es lo que se llama la justificación. La justificación es aquella justicia que Cristo compró con su sangre y que nos es aplicada o nos es imputada a nosotros cuando nosotros creemos en aquella obra de Cristo. Es entonces cuando nosotros ya podemos ser declarados justos ante Dios, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino porque Cristo pagó por nosotros, por nuestros pecados, y de esa manera esa justicia de Cristo es aplicada a nosotros. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos esta doctrina de la justificación, porque como ya dijimos, es el corazón de la enseñanza bíblica. Tenemos que tener en claro, aplicar bien esta enseñanza a nuestra vida, porque de ahí depende cómo nosotros comprendamos el resto de la Escritura. No se puede entender el Evangelio, y con esto me refiero a todo el mensaje de la Escritura, no se puede entender si no entendemos que la salvación depende únicamente por la justificación por fe. El segundo tema que vamos a ver es cómo fue justificado Abraham. Génesis 15:6 dice nuevamente, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra creyó en este versículo tiene una connotación de certeza, de fe, como ya vimos. Si ya tenemos en claro lo que es la fe y la justificación, podemos entender que esta palabra que se expresa aquí en este versículo, y creyó, se refiere a una fe genuina, una fe verdadera, no una fe de esperanza, no una fe de vacilación, sino de convicción. Abraham creyó. Es una palabra tácita, es una palabra que implica una realidad. Creyó, no hay duda de que Abraham no dudó. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, para entender bien este versículo, vamos a situarlo en el contexto en el que aparece. Abraham estaba enfrentando una situación difícil. En los capítulos anteriores vimos cómo Dios le había prometido que sería el padre de una gran nación. Sin embargo, hasta ese momento, Abraham no tenía hijos.
Su esposa era estéril y además él era un hombre anciano ya. Abraham se encontraba en un momento de duda muy comprensible porque Dios le había prometido hacer de él una gran nación. Pero ¿cómo podía ocurrir esto si Abraham no tenía descendencia? Era lógico que Abraham pudiera dudar en esto. Es entonces que Dios reafirma su promesa y le dice que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas. ¿Recuerdan cómo el Señor dice que lo saca de la tienda y le dice, Abraham, mira arriba y cuenta las estrellas y las puedes contar? Así será de numerosa tu descendencia. El Señor le asegura que cumpliría lo que le habría prometido. Así que a pesar de sus dudas, que ciertamente eran lógicas en su carne, Abraham toma una decisión trascendental para su vida y para la vida de sus generaciones posteriores. Y esa decisión es que Abraham le creyó a Jehová. Abraham no entendía cómo Dios cumpliría esa promesa, pero lo que sí hizo Abraham fue confiar en la fidelidad de Dios. Esta fe de Abraham no era una fe ciega, no era una fe ingenua, sino que era una fe depositada en un Dios que es capaz de hacer todo lo imposible, un Dios que es fiel a sus promesas y que además es un Dios que tiene el poder de realizarlas. Este versículo nos muestra que la fe de Abraham no fue un acto de confianza en lo que Dios había dicho, aunque no pudiera verlo, aún con sus propios ojos. Abraham demostraba que lo que Dios le estaba diciendo, aun cuando no lo veía, él sabía que esto se cumpliría de parte de Dios. Porque la fe de Abraham no estaba basada en circunstancias visibles, sino en lo que Dios era, lo que Dios representaba. Abraham confiaba en Dios y en su palabra porque esa es la naturaleza de Dios, es el carácter de Dios. Dios tiene atributos en los cuales nosotros podemos confiar aunque las situaciones de nuestra vida parezcan contradictorias. Dios tiene atributos como su fidelidad, como su santidad, como su amor hacia nosotros, en los cuales nosotros podemos confiar plenamente, pero no únicamente podemos confiar en Él por esto, sino que también podemos confiar porque tiene el poder de hacer las cosas. Nosotros confiamos en algunas personas, como vimos en la predicación anterior, que tienen algún poder y nos sentimos completamente confiados con algunas personas. Un hijo confía en su padre. Un hombre confía en otro hombre que tiene algún poder para hacer determinadas cosas. Pero únicamente en eso. No puede uno confiar en un hombre completamente porque la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es únicamente Dios porque es únicamente en Él en el cual nosotros podemos confiar plenamente por sus atributos, por su carácter de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no tenía evidencia real de que su descendencia llegaría. Al contrario, todas las cosas apuntaban en sentido opuesto a lo que Abraham tenía, como ya vimos. Muy viejo ya de edad, su esposa no podía tener hijos. Pero su fe le permitió ver más allá de sus circunstancias inmediatas, porque sabía en el Dios, que conocía al Dios en quien ponía su confianza. Y esa es la confianza que nosotros debemos de poner siempre, hermanos. Conocer a Dios, por eso es importante que conozcamos nosotros cada uno de los atributos de Dios, porque entre más conozcamos a Dios, más vamos a confiar en Él. Si lo conocemos únicamente de manera superficial, nuestra confianza va a ser una confianza frágil. Pero cuando nosotros conocemos el carácter de Dios y sus atributos, nosotros podemos confiar plenamente en Él porque Dios es fiel y puede hacer las cosas. Todo el carácter de Dios se revela en cada una de sus promesas.
Este ejemplo de Abraham entonces es un llamado a nosotros para que debemos confiar en Dios, no importa las circunstancias que nos rodeen. En nuestro caminar de fe muchas veces nos encontramos con desafíos, con dudas, con dificultades. Sin embargo, la verdadera fe no debe depender de lo que vemos, sino de lo que conocemos de Dios. Ahí debe de depender nuestra fe. Debemos entonces de aprender a confiar en Dios, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el problema que tengamos, debemos de aprender a confiar en Dios. Dice el versículo, además dice que le fue contado por justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham no fue justificado por sus obras, no fue justificado por su obediencia a Dios, sino que Abraham fue justificado por su fe. Y es la fe la que Dios toma como cuenta para ejercer su justicia. La palabra contado, cuando dice le fue contado por justicia, significa que Dios le imputa a Abraham algo que no le pertenece por derecho. Algo que únicamente es por la gracia de Dios. No tenía Abraham ninguna cosa que ofrecerle a Dios por medio de la cual le fuera contado por su justicia, sino que únicamente dependía de la fe que ponía en Dios y de la gracia que Dios podía ofrecerle para ellos. Abraham al creer recibió la justicia de Dios no porque fuera justo por sí mismo, sino porque confió en el Dios que lo hace justo. Abraham recibe la justificación de igual manera que nosotros la recibimos, por fe, no por obras. Poniendo su fe en la promesa que de él vendría la simiente de la mujer que destruiría las obras del diablo, es por lo cual fue justificado Abraham. Esa fe Abraham la conocía. De alguna manera Dios le había revelado el evangelio a Abraham para que él creyera que la promesa que Dios le estaba haciendo no era tan solo una promesa terrenal, no era una promesa únicamente a su raza, sino que la promesa iba más allá, iba a una promesa, a una descendencia espiritual. La simiente que Dios le promete ahí, que en él serían benditas, en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Dios le había revelado que se trataba del Redentor, de aquella simiente de la mujer que en Génesis 3:15 Dios le dice que iba a derrotar a la serpiente. Esa era la fe de Abraham, la misma fe que nosotros tenemos. Dice Gálatas 3:16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, para que quede más claro, hermanos, y esto que les voy a decir es de verdad oro puro espiritual. La justificación de Abraham fue creer en Cristo. Aun cuando había 2000 años de diferencia, la justificación de Abraham no fue únicamente por creer en que iba a ser padre de una gran nación, sino que él tenía la revelación de que por medio de él vendría el Mesías, el Cristo prometido. En Juan capítulo 8, versículo 56, Jesús le dice a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. La Escritura claramente lo dice, de que Abraham recibió la justicia de Dios por creer en aquel que iba a venir a redimir al ser humano del pecado. Ninguno ha sido justificado por la salvación por ningún otro medio que no sea el de creer en Cristo. Las personas en el Antiguo Testamento se salvaban poniendo su fe en el Cristo que vendría.
Y desde la venida de nuestro Señor Jesucristo en adelante, la gente se salva poniendo su fe en el Cristo que ya vino. Así que la salvación, hermanos, siempre en toda la historia de la humanidad, la salvación ha sido y será únicamente por poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. La misma fe que tenía Abraham es la misma fe que nosotros tenemos. Eso dice la Escritura. Romanos capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La fe de Abraham es la misma fe de nosotros. ¿Cuál es entonces esa fe que se menciona aquí de nosotros? La misma que tuvo Abraham por ser nuestro Padre espiritual. Esa es, hermano, esa es la misma fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como nuestro Salvador. Es la misma fe que Abraham tenía en que algún día vendría ese Redentor a salvarlo, a él mismo, de la condenación. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de los tiempos. Él fue inmolado desde antes de los tiempos, sacrificado desde antes de los tiempos, para que todo aquel que creyera en nuestro Señor Jesucristo, no importara el tiempo en que estuviera, fuera redimido por la sangre de Él, por el sacrificio que hizo Él. Y esto, hermanos, nos lleva al tercer y último tema, que es cómo se aplica esta justicia en nosotros. Para entender mejor el acto de la justificación que Dios hace en nosotros, primeramente debemos nosotros de conocer cuál es nuestra condición o cuál es la condición en que se encuentra el ser humano antes de venir a Cristo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos recuerda nuestra realidad como seres humanos. Estamos nosotros separados de Dios por el pecado. No importa cuán buenos nosotros intentemos ser, no importa cuántas obras buenas nosotros hagamos, nuestra naturaleza caída nos hace incapaces de alcanzar la perfección de Dios. Es por eso que nosotros no podemos acercarnos a Dios. Como ya lo vimos, porque nuestra naturaleza de pecado, Dios no puede tolerar, Dios no tolera el pecado. No hay entonces una justificación por nuestros propios méritos. No podemos nosotros llegar justificados ante Dios por nuestros propios méritos, porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. El hombre por sí mismo no puede ser justo ante Dios, no puede cumplir la ley, no puede hacer suficientes obras buenas para llegar aprobado a Dios, porque la justicia de Dios exige una perfección absoluta, y esa perfección absoluta únicamente la tiene Cristo. Así que sin Cristo nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar aprobado al Padre, porque es únicamente Cristo el que puede hacerlo. Y si nosotros no ponemos nuestra fe en Cristo, no podemos presentarnos ante nuestro Padre. Pero a pesar de esto, hermanos, de nuestra condición de pecado, la buena noticia es que en medio de nuestra desesperación, Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Él pudiéramos ser nosotros justificados, porque de otra manera todos nosotros estaríamos condenados a una muerte eterna. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, la clave para nuestra comprensión del Evangelio y de nuestra salvación es entender que nuestra justificación no depende de lo que nosotros hagamos, sino que nuestra justificación
depende de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y que Dios en su gracia nos dé a nosotros esa justificación únicamente por eso, por su gracia. Es lo que nosotros debemos de esperar. La palabra justificación, como ya vimos, significa ser declarados justos ante Dios a pesar de nuestro pecado. Pero este acto no se da de ninguna otra manera que no sea poniendo nuestra fe en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Es porque Él tomó en sí el castigo que nosotros merecíamos, y su sangre derramada en la cruz es la que cubre todos nuestros pecados. Romanos 3:22 dice que la justificación se recibe por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así que esto no se trata de creer en una serie de doctrinas, en una serie de rituales. Se trata de poner nuestra confianza plena en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora, hermanos, la fe no es algo que nosotros podamos ejercer por nosotros mismos, porque la fe también es un regalo de Dios. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que la fe es un regalo de Dios. La fe que recibimos cuando Dios en su misericordia nos elige para salvación, esa fe nosotros la recibimos por gracia cuando después de escuchar el mensaje del Evangelio, Dios hace una transformación en nuestro corazón, hace un nuevo nacimiento en nuestra vida. Entonces es en ese momento cuando Dios por gracia nos otorga la fe para que nosotros podamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces cuando nosotros recibimos la justificación. Esta doctrina, hermanos, de la justificación por fe es de verdad, debería de causarnos asombro, es maravillosa. Es maravilloso que nosotros podamos entender que siendo nosotros pecadores, sin ninguna oportunidad de tener vida eterna, Dios se haya fijado en cada uno de nosotros. Cada uno de los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo no fue porque nosotros seamos más buenos que los demás, sino únicamente porque Dios en su momento, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo, eligió a cada uno de ustedes para que fuera restaurado, para que su vida fuera transformada de una vida de pecado a una vida en santidad. Y no tan solo eso, sino que para lograr eso, Dios entregó a su único Hijo, a su amado Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna. ¿Cuál es entonces, hermanos, el beneficio que tomamos de esto? Y con esto concluyo. El beneficio que recibimos es que habiendo sido enemigos de Dios por causa de nuestros pecados y de nuestra desobediencia, ahora somos declarados justos. Ahora somos declarados amigos de Dios. Somos reconciliados con Dios. Después de haber estado enemistados con Dios por causa de nuestro pecado, somos ahora amigos de Dios porque Él nos considera sus amigos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo y únicamente por Él, por el cual podemos acceder a la paz con Dios, porque por medio de su sacrificio Él quitó todos los obstáculos que nos impedían llegar a Dios. Limpió el camino para que nosotros tuviéramos entrada plena hacia nuestro Dios. Cristo no es solo el objeto de nuestra fe, sino también es el único medio por el cual podemos ser justificados. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. La justificación, hermanos, no es posible sin Cristo. La justificación por fe no es solo una declaración legal de que somos justos ante Dios, sino que también es una transformación
completa en nuestra vida, una transformación radical en nuestra vida. Así es como debe de ser. Si realmente hubo una justificación en usted por medio de Cristo, usted no puede seguir siendo el mismo. Debe de haber un cambio en usted porque usted fue transformado de muerte a vida. Ha sido una nueva criatura. Y esa nueva criatura debe de dar muestra, debe de dar evidencia de que realmente hubo una transformación en su vida. Si no, usted no ha sido justificado. Cuando somos justificados, no solo somos perdonados, sino que también somos liberados del dominio del pecado. Nosotros ya no estamos bajo la condenación de la ley. El enemigo de nuestras almas ya no nos domina a nosotros, porque nosotros tenemos ya al Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros ya vivimos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley que nos condenaba, sino bajo la gracia de Dios. Y esta gracia nos lleva a vivir en obediencia y en gratitud hacia Dios, sabiendo que nuestra justicia no depende de nosotros mismos, sino que depende únicamente del favor de Dios y de lo que Cristo hizo por nosotros. Y si usted que nos ve, usted que nos escucha, no conoce a Cristo, yo le invito a que ponga su confianza plenamente en Él. No busque justificación, no busque la salvación por obras, no busque justificarse en su moralidad, su religiosidad o sus esfuerzos, porque no lo va a conseguir. La justificación solo viene a través de la fe en Cristo, quien murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Nadie más, usted que nos escucha, o si usted no ha tenido la salvación, nadie más puede salvarnos, sino únicamente nuestro Señor Jesucristo. Así que la invitación es, venga a Cristo, ríndase a Cristo. Él es únicamente el objeto de nuestra fe. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor.